Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video vamos a hablar acerca de la adicción a la pornografía, así que quédate conmigo. ¿Sabes qué es la adicción a la pornografía? Para entender este concepto es importante que empecemos con la definición de lo que es una adicción. Para que algo se considere adicción tiene que tener por lo menos estos tres componentes. El primero es ese deseo o preocupación por obtener aquello que quieres, aquello a lo que eres adicto. En segundo lugar es la pérdida de control en su uso, o sea que siempre vas a estar queriendo más y más y más. Y en tercer lugar es que ya te trae efectos negativos a tu vida, pueden ser en el aspecto social, psicológico, físico o financiero. La adicción a la pornografía se puede explicar mejor con un efecto que se llama el efecto Coolidge, y su nombre viene de un viejo chiste sobre el expresidente Calvin Coolidge, cuando el expresidente y su esposa estaban en una granja experimental de gobierno y la señora Coolidge se fue a donde estaba el área de las gallinas y notó que había un gallo el que estaba copulando o apareándose constante y constantemente. La señora Coolidge le preguntó al granjero que cuántas veces se apareaba ese gallo y el granjero le respondió a la señora Coolidge que por lo menos una docena de veces al día. Entonces la señora Coolidge le dijo, ¿de verdad? Es más, manda a traer a mi esposo y dile para que aprenda. Y su esposa, esperando a que se sorprendiera y que se apenara porque él pues no daba tanto, el expresidente le preguntó al granjero, oye, ¿y esas docena de veces que se aparea ese gallo es con la misma gallina? Y el granjero le respondió, no, obviamente no, siempre es con gallinas diferentes. Entonces el expresidente Coolidge le respondió al granjero, oh, interesante, bueno, pues cuéntaselo a mi esposa.